Hola Granates, bienvenidos y bienvenidas al cuarto episodio de Esto es Lanús, el podcast de Fortaleza Granate. Somos Bruno Russo, Nicolás Gómez Cortés y Lucas Buceta y hoy estamos en nuestra amada casa, en el estadio Ciudad de Lanús, con el expresidente del club, en 3 periodos, 2 veces campeón y uno de los directivos más importantes de la historia de la institución. Hoy estamos con Alejandro Marón. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Qué sentís al escuchar esa presentación? Digo, ¿era lo que soñabas por ahí en algún momento cuando vos arrancaste tu camino como dirigente de tener esos logros? Lo que siento que me resulta ajena, no me resulta propia, parece que se habla de otra persona. Y cuando uno empieza la carrera o el recorrido dirigencial, por lo menos en mi caso, y creo que la gran mayoría de los dirigentes de este club, que creo que es algo que es una fortaleza de la institución, es que no hay una cuestión de propuesta de cargos, no hay un propósito de perseguir cargos, sino que lo diferencial de este club es que el dirigente, en la gran mayoría, casi la totalidad de los casos, hace un recorrido de una suerte de hacer inferiores, y en mi caso fue así. Bien, ahora vamos a hablar un poquito por dónde arrancaste. Sabés, Alejandro, que teníamos muchas ganas de entrevistarte, de hablar con vos. Es un personaje muy interesante y que creo que nos pasa a la mayoría, y muchos hinchas de Lanús también, que no saben mucho de tu vida hoy en día, digamos, desde que dejaste la presidencia. Es como que por ahí no sos una persona de mucha exposición en los medios, digamos, un perfil muy bajo. ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu día a día? No, desde que dejé la presidencia, después pasé a presidir la fundación del club en 2 periodos, que fue 2015-2018, 2018-2021, que la verdad que es algo que para mí fue una experiencia hermosa, en todo lo que tiene que ver con lo que hace la fundación desde sus inicios, que es todo el área social, que lo que hizo la fundación fue institucionalizarlo. El club siempre lo tuvo y que desde la creación de la fundación se pudo institucionalizar, y la verdad que me di el gusto de esos 6 años de estar en un área que no tiene obviamente los tiempos y la locura de ser presidente del club, pero que te permite estar vinculado al club, que forma parte de la vida cotidiana, yo digo de la familia de uno, de ser parte del club. Y hacer algo con muchísima gente, porque la fundación es una actividad que nuclea muchísima gente en el club. El Club Lanús es eso, a veces se habla de una gran familia, ¿no? Sí. Yo te iba a decir porque, bueno, tengo por ahí la suerte de venir siempre acá al centro aeróbico y te veo muy seguido corriendo, dando vueltas ahí por la pista de atletismo, recorriendo el club. Es una actividad que te gusta, que te despeja, el hecho de seguir viniendo al club y estar todos los días presente. Sí, obviamente, lo disfruto. Vengo casi todos los días, juego al tenis, voy a la tarde tengo tenis, juego con amigos, corro, nos cruzamos muchas veces. Lo disfruto, es algo que forma parte de nuestra vida desde antes de ser dirigente, y que cuando terminás tu compromiso dirigencial lo seguís disfrutando, digamos, porque forma parte del hábito, de nuestra costumbre. Tenemos algo muy valioso, que tenemos el club muy cerca de nuestras casas, que tener estas comodidades, estas instalaciones para el socio, que uno es un socio más que disfruta de las instalaciones, es un beneficio enorme. ¿Y cómo es recorrer el club desde otro lugar, ¿no? Por ahí sin la obligación de ser dirigente, presidente, de estar en todos los detalles, por ahí se vive de otra manera, con otra dinámica. Se ve que con otra dinámica tratás de colaborar en aquellas cosas que se puedan sumar, porque digamos, la tarea dirigencial a veces es muy demandante, y por ahí pueden haber detalles o cuestiones de determinadas áreas que uno frecuenta, que le puede servir al dirigente la opinión de buena fe de alguien que quiere ayudar no solo a corregir, sino a que el club siga creciendo en todas sus áreas. Y Alejandro, ¿cómo te sentís vos al entrar al club y ver todo el crecimiento que se hizo en los últimos años, tanto en tu presidencia como después de tu presidencia en el club? No, yo no lo circunscribiría a nombres propios. Yo creo que formamos parte de un proceso que marca que objetivamente el Club Lanús es el que más creció de todos los clubes de la Argentina en los últimos 30 años. Y a cada uno nos tocó una parte, nos tocó un momento de protagonizar conjuntamente con las comisiones directivas que integramos, y creo que hay
un formato de club, un ideario de club que cada uno con su impronta fue gestionando, pero que se respeta y que se toma la posta y se sigue. Allá se ven los chicos del secundario y el proyecto educativo es algo que atraviesa un montón de gestiones. Y el proyecto de fútbol amateur y de fútbol infantil es un proyecto que atraviesa un montón de gestiones. Entonces, nadie se puede arrogar, decir, esto lo hice yo, de mi gestión, porque es un hermoso proceso colectivo el Club Lanús. Sí, estamos dando una unidad política como siempre fue el club, digamos, a la hora de dirigirlo, a ser presidentes. Y hablando de este rol de presidente, dirigente, ¿vos cómo lo describirías acá dentro del club? ¿El ser presidente? Sí. Bueno, es una responsabilidad enorme, sumado a tratar de hacer cosas por algo que te apasiona y que tenés un vínculo emocional, histórico, sentimental muy fuerte como es el club. Conviven las dos cosas. La responsabilidad, porque esto es es uno de los emprendimientos, si uno lo va a ver en términos económicos, uno de los emprendimientos más grandes de la ciudad, con más de 700 empleados, números presupuestarios enormes, 4 predios, hay un montón de compromisos que tiene que ver con el día a día, con la semana, que tiene un formato de gestionar como si fuera una gran empresa. Y después tiene esto, que si la pelotita entra o no entra y todo lo que eso implica, ¿no? Obvio, ¿y el rol de la fundación también lo llevarías igual, a los mismos términos, o lo verías lo ves de una manera distinta? No, es distinto, son otros plazos, otros objetivos, otros compromisos. Eso es algo que digamos, es muy placentero, no tan estresante como ser presidente del club. Tiene mucho de placentero de buscar objetivos que tengan que ver con vincular a la fundación y al club con la comunidad, y cómo a través de la potencia que tiene el club, de las puertas que te abre llegar y decir que sos la fundación del Club Lanús, poder ayudar a una escuela, a un hospital, a la gente que está en situación vulnerable. Es otra tarea y otros objetivos. Es dar un granito de arena a la sociedad, como quien diría. Que el club lo da obvio. Con becas, con un montón de cosas. Lo que hizo, como decía antes, la fundación fue institucionalizar eso. Y más en tu vida personal, ¿cómo es tu día a día? Lo hablamos recién con Bruno, de abogado, digamos. Tu día a día es algo diferente, es un poquito también más, no encontraría la palabra en este momento, más tranquilo, sí, más... Sí, bueno, cuando vos tenés que convivir tu tarea profesional con ser a su vez presidente del club, haces malabares con un montón de situaciones. Cuando tenés la posibilidad de abocarte plenamente a la tarea profesional, es mucho más, digamos, podés profundizar un montón de cosas que en la etapa que había que convivir con responsabilidades en el club, en la AFA, en la FIFA, en la Conmebol, o sea... No te lo permitía, sí. Claro. Ya vamos a hablar de eso. Vos estás en el estudio, Sí. vos, Alejandro, y aparte seguís haciendo cuestiones personales, y que en algún momento estabas en una universidad, ¿no? Por ahí donde, Sí, derecho del deporte, sí, o algunas charlas cada tanto, Sí. te convocan. Sí, exacto. Y te gusta eso, es algo que te Sí, apasiona. me gusta porque es algo que vincula, digamos, la cuestión profesional con cuestiones que tienen que ver con el derecho deportivo, que uno fue, digamos, aprendiendo y especializándose a fuerza de este recorrido dirigencial, que tampoco yo me lo había propuesto, la especialización en derecho deportivo, pero nada, el haber estado más de 10 años en FIFA, vinculado también a Conmebol y un montón de cuestiones, me fue llevando a especializarme en algo que, bueno, después te queda también como un aprendizaje profesional. Ya que lo nombraste, ¿cómo fue esa experiencia de haber estado en FIFA, los cargos que ocupaste, de ser en su momento un referente argentino dirigencial? Se te mencionó como candidato para suceder a Grondona después de su muerte. ¿Cómo lo viviste todo eso desde adentro? No, a ver, la parte de FIFA fue muy... comenzó, digamos, a partir del 2005, había las llamadas prórrogas, por ahí ustedes son muy jóvenes, los contratos por el convenio colectivo de trabajo se tenían la posibilidad, los contratos de los jugadores, de extenderse si no había acuerdo con un 20%, y las famosas prórrogas del 20%. Hubo a nivel continental una movida de 2 jugadores uruguayos, Bueno y Rodríguez, que
hicieron un planteo que lo ganaron y un poco a partir de ahí cambió el paradigma de los contratos del fútbol profesional. Yo en ese momento era secretario de legales de AFA, porque formaba parte del comité ejecutivo, y me encomienda AFA abocarme a todo ese tema de la reforma del convenio colectivo, las prórrogas contractuales y toda esa cuestión que se daba en esos momentos. Y luego de eso me designan en la Cámara de Resolución de Disputas de FIFA, que es un órgano paritario que resuelve conflictos laborales entre los 212, 214 países que están en FIFA y jugadores de todo el mundo, que lo hice hasta el 2017. Bueno, todo eso me dio acceder a un lugar que yo no tenía previsto ni pensado, y también me dotó de conocimientos que son muy valiosos. ¿Te gustó? Digamos, sacaste algo productivo, provechoso de esa experiencia. Sí, claro, sí, fue muy... En cuanto a los vínculos también, ¿no? Imagino. Sí, a los vínculos, bueno, también las relaciones en el fútbol permiten a veces ayudar a transferencias, a destrabar situaciones, a un montón de cuestiones que creo que el club se vio beneficiado. Está bueno que lo cuentes porque mucha gente por ahí no sabe cuál era tu cargo en FIFA. Y en Conmebol, ¿cuál era tu función específicamente? En Conmebol yo estuve como integrante de la Cámara de Apelaciones de Disciplina, digamos, está el Tribunal de Disciplina, que es una primera instancia, y la Cámara de Apelaciones, que es la segunda instancia, de temas disciplinarios. Eso tocaba a 10 asociaciones, y por Argentina me designaron a mí para que vaya a apelaciones. Esa fue la experiencia, que también tiene que ver con derecho, pero que tiene que ver con derecho disciplinario más que otra cosa. Perfecto. Bueno, en un momento nombraste la fundación, te vamos a meter un poco el tema de la familia. Imagino que es un pilar fundamental, ¿no?, en todo este recorrido que has hecho tantos años como dirigente. Recién me contabas que una de tus dos hijas, está como voluntaria en la fundación. Sé que las dos jugaron al básquet. Sí, mi esposa también. Tu esposa también. ¿Cómo es eso de tener a toda la familia dentro del club, no? Que por ahí no sé si en otras instituciones pasa o es muy habitual. Sí, bueno, lo que pasa es que cuando uno se involucra tanto en el club, trae aparejado el tema de que la familia también se involucre. Hace unos días mi hijo tiene 19 años y le contaba la experiencia de la campaña electoral del 2003, que fue la primer presidencia, que era un hecho inédito para el club también, porque venía de casi un cuarto de siglo sin tener elecciones, y que, bueno, me tocó a mí ser candidato a presidente en el 2003, con todo lo que eso implicaba. Yo tenía 34 años, era muy joven, y bueno, te estoy diciendo que mi hijo nació ahí en septiembre del 2003 y yo empecé, mi hijo más chico, en diciembre del 2003 como presidente. Entonces uno involucra de alguna manera a la familia, que también es una familia muy vinculada con el club, porque mi suegro fue 4 veces presidente, o sea, no fue un hecho nuevo para la familia el tema del club, pero bueno, por suerte acompañaron y no solo son muy hinchas, sino que le sienten el gustito a participar en tareas dirigenciales. Eso te iba a preguntar, ¿son muy fanáticos? ¿Dónde venía la cancha, de vivirlo, de sentirlo? Sí, muy. ¿Hay discusiones familiares después de los partidos? Sí, cuestionamientos de qué tal, de qué cuál, de qué... Sí. ¿O son de comentar en redes sociales y a veces vos le decís, che, bajen un poco? No, eso la verdad tienen son medidos. Sí. En ese sentido saben lo que puede significar y por eso son medidos, pero sí, son muy apasionados y muy hinchas. Pero viste que el tema generacional cambió muchísimo, porque ahora pasás del fracaso al éxito. Sí, sin duda. Que siempre fue así, pero creo que hoy en los jóvenes como que no hay mucha tolerancia. No, sin duda, y en poco tiempo. Sí. Este es un club que tuvo un descenso, mantuvo al técnico y ese mismo técnico luego ascendió. Hoy, en términos de cómo se vive, es impensado. No en Lanús, en general. Y no hace tanto tiempo de esto que estamos refiriendo. Entonces, sí, han cambiado muchas cosas. Y no nos olvidemos de Marisa también, que preside es la representante legal el complejo educativo. General del proyecto educativo. Recién lo mencionabas vos, ¿no? De ver también ese crecimiento progresivo y de que empezó con el jardín y después hoy tenés terciario. Ayer leí, ayer o antes de ayer, que se cumplían 17 años del inicio del proyecto educativo y
Y bueno, ahí sí, para mí es una de las cosas que a mí me marcan. Yo paso por la puerta del jardín y recuerdo cuando estábamos en la previa de eso y le pedimos a los vitalicios que si nos podían ceder una parte de ese espacio y todo eso. La verdad, cuando ves a los chicos hoy ya del secundario y más tarde van a venir los del terciario y demás, y a mí es el día de hoy que lo veo y me emociona. Y Alejandro, sabiendo que sos de las zonas aledañas, digamos, Sí. acá del club, me gustaría saber a partir de qué año empezaste a venir a la cancha, cómo fue tu infancia, cómo iniciaste y te fuiste relacionando para ser dirigente, si siempre te gustó el fútbol, capaz te gustó otro deporte en su momento. Sí, no, siempre. Yo formo parte de la generación más castigada porque yo conocí todas las canchas de la C, digamos. Y cuando escucho que uno canta las canciones que tuviste en la C, yo digo sí, con orgullo, porque estuvimos en la C y ahora somos esto. Mi papá, socio vitalicio, le dieron hace poco el diploma no me acuerdo si eran 70, 80 años de socio vitalicio, tiene 90 años de edad. Y el que me llevó a todas las canchas desde siempre, que yo tenía 5 o 6 años, fue Emilio Chevel, que es primo hermano de mi papá, pero padrino, casi un hermano mío. Y con él recorrimos todas las canchas del ascenso, de la C, de la B, de todas. Y él un día me dijo que el compromiso que él tenía era que cada vez que jugara Lanús, él y yo íbamos a estar en la cancha y él se iba, siendo yo chico, él se iba a encargar de llevar. Y de ahí en adelante, hasta después, bueno, empecé justamente cuando Emilio tuvo su primer presidencia, empezó en fines del 94, él era el abogado ad honorem del club, pasó a ser presidente del club y me pidió si podía tomar la posta de ser el abogado ad honorem del club. Y ahí empezó mi tarea dirigencial, digamos, 24 años de edad. Tu carrera hasta el día de hoy, básicamente, digamos. Sí. Y justamente hablando de esta unidad política y del orden institucional que hay en el club, que en estos últimos años demostró el gran nivel que tiene. ¿Vos creés que se debe a esto? ¿Se debe también a las personas que hubo? Quizás, no sé, yo siento en lo personal, yo soy un chico joven, lógicamente, siento que sí, en cierto punto la unidad política fue lo que llevó al club a esto, pero siento que también fue parte de las personas, de gente como vos que quería el club, porque podría haber pasado cualquier cosa, digamos. Sí, es un poco de todo, o sea, la unidad en sí mismo no te garantiza nada, pero es un aporte imprescindible. ¿Por qué? Porque vivimos, citando de vuelta a Emilio Chevel, Emilio decía que Lanús es un club antisistema dentro de lo que es Argentina. Y es antisistema en eso, de que antes referíamos proyectos, el educativo que nació, se inauguró en el 2006, pero empezó en el 2005, y el proyecto de inferiores que va mucho más atrás, el proyecto infantil que va mucho más atrás, o sea, el proyecto de la cancha. O sea, yo recuerdo volver del Chaco con la frustración del partido que pierde Lanús con Chaco Forever, que Néstor terminaba su presidencia y que esto era todo un estadio de madera y que el objetivo empezó ahí con la comisión de tribuna y Néstor encabezando eso, y el estadio fue algo que atravesó también un montón de gestiones. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos, obviamente que tenés que tener los recursos humanos que estén a la altura de las circunstancias, los directivos hablo en este caso, pero si lo podés hacer en un marco de unificación política que te permita que determinados proyectos no tengan situaciones pendulares de que, no, bueno, como yo te gané la elección a vos y vos quisiste arrancar la cancha, yo la voy a parar. O como Bruno está en contra mía, si viene, cierra el proyecto educativo. Bueno, hay cuestiones en Lanús que no se discuten. El que llega, mayormente por suerte en proceso de unificación, toma la posta y poniéndole su impronta, porque cada uno tiene su impronta, continúa y sigue en el proceso de crecimiento. ¿Y qué cuestiones hay que resignar por estos proyectos? Tanto en la vida personal como acá, quizás vos para seguir con el proyecto del complejo educativo tenías que resignar algún otro proyecto en base a cuál para vos beneficiaría más. No, bueno, siempre se trata de ver a qué se le da mayor prioridad y vuelvo a lo de las improntas. Cada uno llega cuando le toca
el rol o la oportunidad de ser presidente con unos objetivos, con unas cuestiones que quiere darle mayor énfasis en determinado proceso o determinado mandato. Pero hay cosas que no se pueden... No siempre se puede hacer todo. No siempre se puede hacer todo y no podés tampoco derribar algunas cosas que vienen durante muchos años, que tampoco es la idea, porque lo entendemos como algo que es un activo importante del club. Alejandro, hay una linda producción que hizo él en 2017, juntando a muchos dirigentes, ¿no? Con las 4 copas Sí. y una bandera que reza de Piraña a Tokio, ¿no? Sí. Y que marca un poco eso que vos mencionabas recién, de estos últimos 40 años, de cómo Lanús creció y llegó a jugar Sí. en Japón. Claro, sí. Y bueno, es eso. Por eso ese recorrido a veces vale la pena repasarlo para también contextualizar cómo estamos y qué tipo de club tenemos, más allá de las cuestiones momentáneas que son lógicas porque hacen a la pasión, al humor, a las dudas a veces o a la incertidumbre, pero cuando uno se pone un poquito en contexto y ve el club que tenemos, decimos, uff, da un poco de vértigo lo que sí. Claro. El ritmo al cual se creció. Te iba a preguntar justamente eso, porque venimos de un 2022, complicado de lo futbolístico, que por ahí a vos no te tocó vivir como presidente, creo que desde la promoción del 2002, que en los últimos 20 años... No, a mí cuando empecé me tocó... Sí, bueno, pero claro, pero digo, este año puntualmente fue complicado, digo, cuánto hacía que no se vivía de hinchas en la puerta del club reclamando, fue un año difícil lo futbolístico y que a veces eso, por más que vos estés bien económicamente, saneado, realizando obras, quizá el fútbol marca un poco el termómetro de la gente. Sí. Digo, es difícil no apartarse por algún momento del proyecto, de lo que uno tiene en mente cuando los resultados no aparecen. No, hay que mantener la calma. Fue un año muy difícil, muy, digamos, que todos estábamos desacostumbrados. Aún hasta los que pasamos por momentos difíciles, porque, bueno, con Nicola nos tocó estar en el departamento de fútbol cuando nos tocó jugar la promoción. O sea, yo tengo... Sí. Lo viviste desde adentro, sí. Vivencias de qué es esa situación. A mí, desde mi mirada, lo que te pone, digamos, en riesgo la situación es que este club está, ¿cómo decirlo?, estratégicamente formulado en los últimos 30 años con que el fútbol tenga rendimientos buenos, que todo el proceso que se hace de fútbol infantil, fútbol juvenil y los chicos que llegan a primera división permitan que, yo siempre cito el recorrido del Laucha Costa, ¿no? Fútbol infantil, fútbol juvenil, selecciones, campeones del 2007, transferencia, ingreso importante para el club. Ese es el recorrido virtuoso. Entonces cuando vos ves que hay campañas que te pueden llegar a poner en riesgo eso, lo que pensás que puede estar en riesgo el formato del club, porque todo ese gran desarrollo de 4C, de obras permanentes, de solventar déficit operativo de un montón de áreas, es producto de lo que se genera en el fútbol. Entonces, no es solamente el mal humor o el ver a Lanús en una posición a la cual no estábamos acostumbrados, es tratar de que eso cambie para que no corra riesgo el formato del club en general, digamos, ¿no? Ya que nombraste al Laucha, vamos a entrar un poco ahí. Él con Sana actualmente en el plantel, son de los 2 máximos ídolos de la historia. ¿Qué se siente ser contemporáneo de ellos dos? Y cómo tomás cuando se los compara todo el tiempo? A ver, ¿quién es más ídolo? ¿Quién hizo más? ¿Quién representó más? ¿Te molesta ese tipo de discusiones, de debates? No me molesta. Yo creo que no la comparto. Yo creo que son dos figuras históricas y determinantes en la vida del club, que bueno, han logrado objetivos y triunfos y campeonatos para el club que bueno, marcan, o sea, uno siempre aspira a que el club vaya por más, pero que lo que ellos hicieron en la etapa que hoy todavía son contemporáneos hace que queden en un lugar de la historia de privilegio, y que así se lo tiene que reconocer por siempre.
porque se lo ganaron. Ya que hablamos de fútbol, ¿cómo ves este 2023, el arranque que se acomodó un poquito, ¿no? La cosa con los refuerzos, lo hablábamos recién, el tema de Lema, de Canales, la defensa el otro día en Córdoba, nueva directamente, con Cáceres, Sánchez Miño, la vuelta de Pepo de la Vega, un equipo que se acomodó, que empezó muy bien, Sí. tuvo un par de tropezones ahí, pero que se ve otra fisonomía. Sí, yo creo que, a ver, creo que es muy difícil incorporar en el fútbol argentino, incorporar y acertar en el fútbol argentino. Bueno, estamos al lunes después de un partido donde los 4 defensores que juegan contra Belgrano fueron incorporaciones y son jugadores que ya, por ejemplo, en el caso de los 2 centrales, lograron el reconocimiento del hincha producto de brindar una seguridad y de dar una imagen de que son valores importantes en el esquema actual del equipo. Y creo que también en otros lugares se han sumado jugadores importantes, más el regreso de Pedro, que es una incorporación, pero es una incorporación de un jugador de los mejores de la Liga Argentina, el regreso del Chino Esquivel. Creo que hay elementos para ilusionarse en que la campaña va a ser a lo que veníamos acostumbrados. Sí. ¿Sabés, Alejandro? Bueno, a días estamos de que se cierre la venta de Julián Aude al fútbol de los Estados Unidos. Siempre se habló o se criticó mucho eso, de Lanús era un club demasiado vendedor y que le costaba incorporar. Y justamente en este mercado creo que hubo un esfuerzo desde ese lado, ¿no? A ver, siempre está el tema de la crítica. Es difícil a veces, por eso está bueno difundirlo, tener presente que Lanús, para sostener todo el desarrollo institucional que tiene que vender. Eso es una realidad que aunque sea dura o aunque sea cuestionable, o sea, tenés 2 métodos. O te endeudás, que Lanús no toma deuda, o lo que genera, comprando jugadores a precios más bajos y vendiendo más altos, o los jugadores de inferiores, que llegan a primera división, poder vender de manera equilibrada como para ser competitivo en cancha y no sufrir en tesorería. Es un equilibrio muy, muy fino, pero bueno, lo tenés que tratar de perseguir. No siempre lo puedes hacer porque también la demanda del jugador no depende de decir, no es como decir, bueno, ahora voy a vender determinado activo que es el pase de tal jugador. No, está la oferta y sobre eso tenés que resolver, lo cual hace todo un poquito más complicado. Y Alejandro, corriéndonos un poco del fútbol, volviendo un poco más a la parte dirigencial, digamos, Lanús como club social con fútbol, lógicamente tiene su desarrollo de múltiples actividades dentro del club, que no son reconocidas a nivel quizás periodístico o sí, a nivel de televisión, digamos, no se transmite siempre. Sí. ¿Cómo haces para sostener a lo largo del tiempo estas actividades en el club? Porque a veces hemos tenido que resignar, como lo es con el básquet, sí, que hemos tenido que vender plazas para cubrir otros gastos y demás. ¿Cómo haces para sostenerlos con el tiempo y que no, digamos, que no se hunda todo? Mirá, yo creo que son miradas, ¿no? Creo que el club tiene que mantener su desarrollo institucional, fortalecer mucho las actividades amateur, pero, digamos, manteniendo un equilibrio, dándole, no digo que sea la única actividad profesional del fútbol, porque también tenés fútbol femenino que ahora es parcialmente profesional y el básquet que es profesional, pero digamos, el único que te devuelve, entre comillas, la posibilidad de conseguir ingresos es el fútbol profesional. Eso no implica que las actividades amateur tengan que ser castigadas, entre comillas. Sí, sí. Al contrario, yo creo que el club permanentemente viene haciendo un aporte al desarrollo de las actividades amateur. Hace poquito tiempo en esta gestión se inauguró la ampliación del multiestadio, para todo lo que tiene que ver con gimnasia artística. Yo creo que ese desarrollo no tiene que estar en tela de juicio ni detenerse. Lógicamente, eso te implica que para no tener que tomar deuda, porque un montón de las actividades son deficitarias, tenés que tener la posibilidad de tener un equilibrio o tomar muy sagazmente las decisiones con el tema de la conformación y la salida del plantel de fútbol profesional. Es muy equilibrado, es muy finito la cuenta.
Alejandro, te vamos a mostrar algunas imágenes ahora, de algunos que ya has hablado a lo largo de la charla, y bueno, nos vas a decir lo primero que se te viene a la cabeza, algunas palabras. El primero es Emilio Chevel. Y mira, veo la foto y ya me emociona. Familia, hermano, confidente, formador. Creo que fue el dirigente que más habilidad y vocación mostró por generar grupos de trabajo y instalar en mucha gente, en muchos socios, ponerle el entusiasmo en participar en tareas dirigenciales. Una persona honesta, comprometida, que quería el club como nadie, que trabajó mucho en silencio, más allá de sus presidencias, tuvo una tarea previa a sus presidencias en silencio y haciendo tareas muy difíciles cuando el club tenía pedidos de quiebra, situaciones muy difíciles. Un prócer. Y muy merecido que la platea, ¿no? Sí, sí. Es que lleve su nombre. Vamos con el siguiente. Bueno, Carlos González. también me vincula familia. Creo que es el que, digamos, marcó las pautas al inicio de todo este proceso de refundación del club, de para dónde tenía que ir el club. Una persona muy, muy vehemente, con convicciones inclaudicables al extremo, pero que marcó a fuego generaciones de dirigentes que después continuamos lo que él forjó, y que inclusive en la última etapa del último mandato de presidente, aún en contra por ahí de la opinión de la familia, le entendió que era un momento difícil del club y vino y puso a disposición el hecho de tomar el cargo de presidente y agarrar un momento difícil. Siempre le tocaron momentos difíciles. Yo creo que es alguien que se merecía haber tenido la posibilidad de tener un logro. Disfrutar un poquito más, ¿no? Sí, porque siempre le tocó comandar situaciones difíciles. Obviamente que logró cosas que por ahí no están en un cartel o en una estrella o en un título. Logró marcar el camino para todo lo que vino después, que es un montón, es un logro por ahí mayor que un campeonato. Sí. Cerrando la parte dirigencial, también lo nombraste. Nicolás Russo. No, un fenómeno. Nicolás, la persona que me generó siempre admiración por su vocación de trabajo, su compromiso con el club, que puede estar con una perseverancia inigualable atrás de cualquier objetivo. Yo con él empecé a convivir como dirigente fines de los 90 y nos tocaron momentos difíciles porque entre el 2000, 99-2000 el club no pasaba buenos momentos, había generado una deuda importante, había habido un crecimiento un poco desmadrado que vino un cambio, digamos, en el mundo del fútbol a nivel mundial en cuanto a las ventas, el caso Bosman, etcétera, etcétera, que Lanús dejó de vender, venía de etapas de ventas muy importantes y se clavó, digamos, la posibilidad de generar ingresos por ventas, se generó una deuda importante y en esa etapa con Nicolás estábamos renegociando la deuda en fútbol, o sea, estábamos 12, 14 horas por día juntos. Y él fue el primero que tiró la idea de que yo sea candidato a presidente en el 2003, aún no siendo parte de la misma agrupación. La verdad, una de las figuras más preponderantes de la historia del club, sin duda. Bien, vamos a la parte futbolística. Decíamos que tenés 2 títulos como presidente. El primero es el Apertura 2007, inolvidable, ¿no?, para todos los granates. La imagen que no puede faltar, Ramón Cabrero y Luis Ubeldía. Quiero que me hables de los dos. De los dos. Y Ramón, un maestro. O sea, Ramón tenía
hay personas que transmiten, cuando vos estás con esas personas, algo especial. Ramón era de esas personas. Transmitía tranquilidad, transmitía sapiencia, una persona muy, muy vinculada al club. De hecho, los dos, tanto Luis como Ramón, cuando arrancan en noviembre del 2005, estaban los dos en inferiores. Y bueno, la verdad que les tocó agarrar en un momento muy difícil, porque cuando ellos agarran, estábamos con riesgo de promedio. Y Ramón con esa virtud, con ese halo que transmitía, logró cambiar climas. Yo aprendí en el club que el tema de los climas es algo importante. La energía, ¿no? La energía, el pasar a veces de ser un club de malas noticias a un club de buenas noticias. O sea, y Ramón hizo una bisagra en eso. Y le tocó salir de esa situación muy, muy complicada y salir con pibes, los Archubi, los Leto, los Marcos Aguirre, toda la categoría 86. Ellos agarraron, la pusieron y ellos protagonizaron con esos chicos la salida de la zona complicada y pegaron el salto tan alto que empezamos a pelear campeonato. Ya es un campeonato 2006, claro. Se veía venir que en algún momento podía llegar el campeonato. Sí, pero fue toda de ellos. Sí, fue toda de ellos. Y Luis, que volvió, ¿no?, en un momento complicado hace poquito, también habla bien de él. Luis en ese momento era muy joven, no llegaba a 30 años, y se paraba frente al plantel como ayudante principal de Ramón, con jugadores más grandes que él, como Chiquito, como Rigoneto, ¿no? Como Grayev y todo, con una autoridad que marcaba que Luis iba a ser lo que es hoy y mucho más, porque Luis tiene mucha proyección todavía por delante. Pero muy buena gente, muy preparado y con mucho sentido de pertenencia con el club. Ese componente, más la mixtura que daban entre la sapiencia del técnico más grande y el joven, que daba toda la cuestión del bagaje táctico y demás, fue una mixtura espectacular. ¿Ese día en la Bombonera, el 2 de diciembre, fue el más feliz de tu vida? ¿O tuviste algún otro? No, sí, fue un día... Fue toda una previa muy movilizante, ¿viste? Porque veníamos, el hincha de Lanús venía acostumbrado a que por H o por B no... la de Bartel que saca la línea, se venía negando. Pellegrino, la de Núñez, el gol en la cancha de San Lorenzo, el gol de Español, o sea, estaba como que... Se sumó una, la de Chiquito en cancha de Almagro también, que Lanús venía peleando. Entonces era muy movilizante porque vos te cruzabas con gente de 70, 80 o más años y te decían, te cruzabas. No lo voy a ver, campeón. Barrio, lo voy a ver, y sí. Por eso fue todo muy movilizante, no solamente el 2 de diciembre, sino todo lo previo. Y bueno, por suerte pudo tener ese final, ¿no? Bien, y vamos al último, el otro título, conseguido como presidente, la Copa Sudamericana 2013, con ellos. Sí. Los mellizos, Guillermo y Gustavo. Dos fenómenos. Sumado al profe, tres fenómenos que le imprimieron una mentalidad ganadora a ese plantel que era una cosa increíble. Lanús salía a jugar en cualquier cancha, yendo a buscar los partidos, con una vocación y una mentalidad ganadora que se le imprimieron ese cuerpo técnico. A todos creo que, Alejandro, nos queda el día que Lanús sale campeón y que Guillermo dice, bueno, ahora vamos el domingo a ganar a Rosario, claro, ¿no? O sea, y él estuvo cerca del tiempo del festejo y decía, claro, y ahora vamos a ganar a Rosario. Y ese partido en Rosario, que los jugadores terminan con un calor como el de hoy, casi 40 grados, habiendo jugado en la semana, yendo a buscar todo el partido y terminan fundidos, pero casi emocionante, al borde, claro, casi al borde de la hazaña. Sí. Y nada, es el día de hoy que ellos siempre están en contacto con todos los que tuvimos contacto con ellos en su paso por Lanús y muy
identificados con todo lo que nos pasa y siempre atentos a todo lo que le pasa al club. No habiendo ni jugado ni teniendo historia en el club, terminaron teniendo una pertenencia muy grande. El día de hoy te seguís un poco lamentando en lo personal la Recopa, la Suruga, ¿no? Sí. Eran posibilidades que Lanús podría haber sumado Sí, más estrellas. Sí, creo que sí. Creo que sí, sobre todo la Suruga, porque me parece que era la posibilidad de una estrella más. Creo que lo de la imagen que se dejó en Brasil fue espectacular, de esa remontada, habiendo tenido un resultado adverso acá. Pero no, yo creo que igual el proceso de Guillermo y de Gustavo en el club fue muy bueno. Y hay uno que no tenemos en foto, pero que hay que mencionarlo, que es Jorge Almirón, ¿no? Que fue 3 veces campeón. Sí. Y yo te quería preguntar además si crees que este último paso empaña un poquito todo lo conseguido en la primera etapa. No, yo creo que ese Lanús campeón de Almirón dejó la imagen de un fútbol a muy alto nivel, con partidos memorables, no solo la final con San Lorenzo, sino muchos partidos de ese proceso que Lanús tenía un fútbol de alto vuelo. Y creo que, bueno, hay que recordar el paso de Almirón como el gran protagonista que en poco tiempo logró también a ese plantel llegarle con esa idea distinta de un fútbol jugado desde que el arquero sacaba y se la daba al central, y la triangulación y un montón de cuestiones que ese plantel adoptó y llevó a la práctica de manera excepcional. Y bueno, eso es mérito de él en ese proceso. Todo el mundo tiene derecho a veces equivocarse, ¿no? Obvio, todos pueden equivocarse. Y Alejandro, vos en tu carrera como presidente tuviste varias altas, varias bajas en transferencias. A nosotros nos gustaría saber cuál fue la mejor para vos y cuál fue la más complicada. Las mejores incorporaciones. Sí. El Pepe. En ese libro de pases vendemos a Fabiani a Rumania en $2 millones y compramos a José a River en $1 millón. Lanús venía jugando muy bien, tenía un fútbol en el 2006-2007 de gran nivel con Ramón, los chicos de la categoría 86 y demás, y nos faltaba ese goleador y fue a mediados del 2007 que se hace la transferencia y en diciembre del 2007 salimos campeón con Pepe como goleador. Figura, sí. Y no solamente por eso, sino por todo lo que representó después en la historia del club, que es todo mérito de José, no, te digo, respondiendo a tu pregunta más que nada. Y creo que los otros dos casos, los de Gustavo Gómez y de Miguel Almirón. Que en su momento cuando compramos el 50% de Gustavo Gómez en $1,5 millones a Libertad, se decía que por ahí era un valor alto. Habíamos vendido a Gols Izquierdos a México, luego de la Sudamericana, y fue una apuesta importante porque, digamos, partíamos después para que la futura venta de Gustavo sea redituable para el club, partíamos de un piso alto, pero bueno, la jerarquía de Gustavo sí se notó, la hizo valer y el club salió muy beneficiado también económicamente. Y Miguelito Almirón, pues bueno, ayer miraba el gol que metió en la Premier, el nivel que tiene, o sea... sí, es un jugador que aparte se le notaba eso desde el primer partido para mí. Hay mucha gente que no, también medio como que lo miraba medio, pero para mí se notaba desde el primer partido un jugador que tenía actitud, buen fútbol y que bueno, lo llevó a donde está hoy, ¿no? Sí, que te cuento una anécdota, o sea, nosotros habíamos ido a buscar al paraguayo Romero. Y el mismo representante, Campos, tenía a Almirón y me dice, mira, la verdad que lo de Romero no se puede hacer, pero tengo este jugador, te mando el video. Uno sabe que viendo videos siempre son todos buenos. Van a poner que uno la rompe, el gol que metió. Pero cuando vi el video no lo podía creer. Y no era titular Miguel en Cerro. Terminé el video, se lo mandé a Guillermo y dije, me parece, miralo vos, pero me parece que es por acá. Sí. ¿Y la más compleja? Compleja es un montón. Todas son complejas. Pero hay alguna que tuviste días y días.
semanas, Renegando. capaz meses, renegando. No, diciendo, la de "Se José da, no se da". se hizo difícil. Tardó River tenía cuestiones internas que algunos estaban de acuerdo, otros que no. Tuvimos varias situaciones. Me acuerdo la venta de Mauricio Pereira a Rusia, que fue. Había que llamar por teléfono a las 3 de la mañana, te atendía un ruso. Una cosa que tardó semanas y semanas y semanas hasta que finalmente se terminó haciendo. Estoy pensando mientras vos me preguntás, pero siempre las operaciones tienden a ser complejas porque hay muchos intereses en juego, están los intereses del jugador, su representante, el club donde está, a veces hay más de uno que tiene algún porcentaje, o sea, nunca es tan lineal la operación de transferencia de un jugador. A veces sí, pero generalmente es excepcional que sea sencilla. Directa, sí, se complica. Generalmente es bastante compleja. Y justo hablabas de los Romero, un jugador que te hubiese gustado traer y que nunca pudiste o que nunca se dio. Sí, Nacho Fernández, estuvimos cerca de traerlo. Lo tuvimos cerca de traer, es más, teníamos el número, el consentimiento de su representante y todo. Y Gimnasia, como estaba viviendo situaciones complejas en lo político, asambleas medias turbulentas y demás, el presidente me dijo que como nos había vendido a Monetti, si también vendía a Nacho Fernández se le iba a complicar. Y bueno, al poco tiempo fue a River y demostró todo lo que demostró. Alejandro, para ir cerrando la charla y agradecerte todo el tiempo que nos has brindado, sueño, cuenta pendiente que te queda por cumplir, puede ser en el club, puede ser en tu vida personal. No, en el club nada. En el club nada. Soy un agradecido del club, de la gente que tuve la posibilidad de que me enseñe, de que me acompañe, de que me apoye, de aprender de los Arturo Reyán, de los Carlos González, de los Pichi Solito, de los Néstor Díaz Pérez, de los Emilio Chevel, de los Nicolás Russo, de los Horacio Damonte, de un montón de gente que uno se nutrió, aprendió, valoró y me dieron una enseñanza no solo dirigencial, sino de vida maravillosa. Así que con el club estoy cumplido y agradecido. ¿Y hay una posibilidad, aquellos que se preguntan, de volver como dirigente? ¿Tenés esa esperanza o no? Hoy lo ves como muy lejano ese rol. No sé, ni lejano ni cercano. O sea, el club forma parte de mi familia. Si un día me dicen si quiero colaborar en la colonia, voy a ir. Claro. Y si un día quiere que vaya... Estás, acá te encontramos igual. Siempre. Así que no pasa por una cuestión de ambición. Okay. Tuve la suerte de ser presidente 3 veces y no tengo ambición de un cargo. Sí, no me da lo mismo lo que pasa en el club. Entonces, eso te hace involucrarte, que es lo bueno que tiene el club y a lo que invito a cualquier socio que tenga esa inquietud que se acerque. Y ocurrió el año pasado, cuando Luis por ahí en algún momento lo necesitaba, Chevel, a vos, a Nicolás, los convocó para pedir su referencia, su visión, y ahí estuviste. Y aprovecho este medio para cualquier socio que se quiera, que tenga esa duda o esa cuestión de decir qué sería ser dirigente, que se acerque. Porque el club le va a abrir la puerta y el club necesita de que los socios se involucren porque, digamos, cuando sos dirigente sos un socio más que tiene otra responsabilidad, no hay nada, no hay otra cosa. Sí, asumir, les tenés que sacar tiempo a otras cosas tuyas, al ocio, a la familia, a tu laburo, pero sos un socio más que está haciendo cosas por el club. Bueno, muchas gracias, Alejandro, te vamos a seguir cruzando por acá y la verdad que un placer haber compartido esta charla. Le agradecemos a Miguel Hacha por abrirnos la puerta del estadio, a Fede Colman también del departamento de prensa que nos facilitó para poder estar aquí en el estadio, a vos, Alejandro, por sumarte y participar de esta nueva sección de Fortaleza Granate. Los invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse en el canal de YouTube que ya superó los 1500 suscriptores y visitar nuestra página web para mantenerse informados sobre la actualidad del Club Lanús y la palabra de los protagonistas. Muchas gracias.